Nuestros tiempos se caracterizan por momentos de trascendencia. Encontramos una gran cantidad de personas en una línea de logros, de éxitos, pero también otra gran cantidad de personas a la búsqueda de qué hacer, cómo hacer, de qué manera. Y el libro de Santiago es, por llamarlo de una manera, el manual del cómo, del qué, de la practicidad de la vida, de lo recibido al campo de la práctica. Cómo evitar fracasos, cómo impedir que los logros mismos se conviertan en adversarios que limitan nuestras capacidades, nuestros talentos y aún nos limitan con nuestras compañías o las personas con las que quisiéramos compartirlos. Qué importante es aprender que la humildad es una elección y es el secreto de la vida de éxito. No estamos eliminando nuestra capacidad de realización o de una preparación académica en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero encontramos que aún el apóstol Pablo comentó en un momento determinado que el conocimiento envanece, pero el amor supera todas las cosas. Y este libro de Santiago nos lleva a resolver las interrogantes que la gran mayoría de nosotros tenemos para cómo aplicar la palabra, qué hacer. Y no queremos un lenguaje demasiado técnico que el día de mañana, no sé si tú has leído algunos manuales que lejos de aclararte, te confunden. Lejos de ofrecerte respuestas, por el contrario, surgen más preguntas, porque su estilo de compartir o de tratar de decir las soluciones se convierten en un gran conflicto, en una trampa. Pero en el libro de Santiago, en el capítulo 4, vamos a buscar los versos 6 en adelante. Y encontramos una enorme cantidad de oportunidades de aprender cómo vivir por encima de la adversidad, cómo vivir enfrentando al enemigo, cómo podemos lograr superar una gran contienda que es contra nosotros mismos, que se llama el orgullo. Esto es algo que tristemente a una gran mayoría en un momento determinado nos alcanza. Porque cuando alcanzamos un logro que ha costado demasiado, no solo nos gozamos, sino viene un incremento de una postura de una supremacía, de llegar a un nivel más alto y tratar de ver a los demás con una menor cantidad de capacidades. Así que acompáñame en el verso 6. Dice, hablando del Señor, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es como una declaración de cómo vivir enfrentando la adversidad, pero no siendo derrotados o sucumbir ante ese peso. Está hablando primeramente de algo que tiene que ver con nosotros. Posteriormente está hablando de algo que está frente a nosotros con un alto grado de fuerza, de poder, pero también nos dice que una clave para que nosotros logremos alcanzar cosas más grandes es cuando decidimos buscar a Dios. Cuando hacemos lo que tú y yo hoy estamos realizando. Y es que para muchos no les es grato buscar, prefieren que alguien les diga qué hacer y darles los pasos 1, 2 y 3,
para tratar de evitarse la fatiga, pero la noticia es que siempre habrá un precio a pagar. Santiago está diciendo, hablando de el orgullo, cosa que es tan sutil que a veces no nos percatamos que estamos viviendo en esa atmósfera. Es como ese aroma que en un momento dado entra y después de un tiempo te conflictúa la nariz. Así es el orgullo. No nos percatamos al respecto. Y Santiago está hablando de un texto que Salomón, en Proverbios 3, si lo tienes, vamos a verlo, Proverbios 3:34. Salomón está dándole un severo consejo como una advertencia a su hijo en relación a saber qué tipo de compañías debe evitar y cuáles elegir para continuar. Ese verso dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Salomón está colocando lo que Santiago a la generación que él está enseñando, que debemos ser sabios y selectivos para saber a qué compañías nosotros podemos recurrir, con quién compartir nuestra vida, porque las compañías ejercen una gran influencia sobre nosotros, o viceversa. Y es lo que está diciendo Salomón. Santiago está trasladándolo ahora al momento donde debemos tener un punto de equilibrio, diciéndonos que la humildad es esa contraparte que puede hacer posible que el orgullo se vaya desvaneciendo, pero con un gran ingrediente que es la gracia. Y la gracia, lo sabemos, es un favor inmerecido que Dios nos ha conferido. Es aquello que va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Pero a veces solo nos quedamos en el aspecto de la gracia como el único medio de salvación. Y al mantenernos en ese esquema nos vuelve vulnerables, porque la gracia tiene un enorme poder de trascendencia. Pero cuando solo nos limitamos a ese contexto, nos volvemos fáciles o accesibles para que el orgullo o las circunstancias se incrementen y tengan un alto poder de influencia sobre nosotros. Así que la gracia es el poder o la fuerza rectora para guiarnos a lo largo de nuestros días, no solo para proveernos un destino eterno, sino para equiparnos aquí y ahora, para que sigamos adelante. Es su gracia la que hace posible que tú y yo estemos de pie. Por eso cada mañana cuando damos gracias, es cuando decimos, Señor, en tus manos está mi vida y en tu gracia descansamos. Como el salmista lo escribiera siglos antes, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Su gracia para ti y para mí es ese poder trascendiendo a lo largo de cada circunstancia, a lo largo de cada momento. Y a veces me cuesta trabajo cuando solo limitamos la esfera de la gracia a la salvación, que por supuesto es el más grande regalo que cualquier ser humano puede tener. Pero el Señor no colocó la gracia solo para un evento. La gracia es un poder a tu disposición día tras día, bajo cualquier esquema de nuestro tiempo, para ir adelantándonos, creciendo, madurando, y forjando el carácter que de hecho eso es lo que se espera que tú y yo tengamos. Por lo tanto, entonces, dice la palabra que el Señor resiste a los orgullosos. Hay un contraste. Dios provee el medio para que nos acerquemos a Él, pero nos coloca cómo hacerlo. Y la humildad es el medio accesible, porque cuando eres humilde reconoces que necesitas de un Salvador. Reconoces que necesitas de alguien más grande que tú.
Reconoces que hay alguien que tiene toda la capacidad y todo el poder para acercarte a Él y aún para recibir. Hace años, mi esposa y yo estuvimos en una ciudad en Seattle y compartiendo ahí con los hermanos y el pastor por días. Salimos, el pastor y yo, a realizar una actividad y me di cuenta que su tanque de gasolina estaba casi vacío. Cuando nos detuvimos para hacer alguna compra, gracias, un poquito de agua, gracias. Aproveché y fui y me metí a la gasolinera y pagué y llenamos el tanque. Qué increíble, ¿verdad? O sea que a veces tú te tomas acciones y corres y haces y qué va a pasar no sé, pero yo eso fue lo que hice. Cuando él sale y se da cuenta que estaba lleno el tanque, se enojó, pero se enojó enormemente. Él es blanco, pues estaba como un jitomate, rojo, y me gritó, ¿por qué tenías que hacer eso? Le digo, tranquilo, nada más fue gasolina. ¿Pero por qué lo tenías que hacer? No te dije que lo hicieras. Yo dije, bueno. Nosotros teníamos que volar unos días después y regresamos a casa. Aparentemente no había pasado nada. Pero al domingo él predicó en la iglesia lo siguiente. Cuando terminó el servicio, un amigo me dice, ¿qué crees que predicó el pastor? Dice, predicó algo acerca del orgullo. Wow. Dice, pero hizo una mención que tú pagaste en una gasolina. Le digo, sí. Dice, él creía que estaba exento de orgullo. Pero lo que él predicó fue que a veces el orgullo está tan disfrazado de humildad que parece que nadie tiene orgullo. Se llama Dan Hammer, mi amigo. Y él compartió y dijo, es que cuando tú das, cuando tú bendices, eres humilde. Cuando tú llegas y le dices, el Señor me dio, te sientes humilde porque dices, ay, estoy haciendo tu voluntad. Pero cuando alguien te da, es el peor conflicto interno que tienes. Porque te confronta con tu autosuficiencia. Te confronta con lo que realmente eres. Porque tus reacciones son una evidencia de que eres un orgulloso. Eso era lo que él estaba predicando el domingo. Y él dijo, de verdad que Dios me dio una lección de humildad. Le grité a Rolando, dice, pero él tranquilo se mantuvo. ¿Por qué? Porque yo también estaba en el mismo proceso de aprender, pues eso era obvio, ¿no? Pero Dios resiste al orgulloso y a veces ni cuenta nos damos dónde estamos parados. Y el orgullo puede tomar cualquier forma, cualquiera. Es tan sutil, pero tan impactante, que en ocasiones nos va a dar o nos va a avergonzar cuando creemos que estamos superando el orgullo. Y es algo con lo cual tenemos que trabajar. Santiago nos da el secreto de cómo contrarrestar el impacto del orgullo. La gracia, porque la gracia nos hace dependientes de Dios, y la decisión de ser humildes. Qué impactante. La Biblia está llena de historias de cómo Dios resiste a los orgullosos.
Y una de las primeras que me acordé es como Faraón, creyéndose Dios, creyéndose el Todopoderoso. Él no admitía consejos, él era la sabiduría. Él no admitía fuerzas, él era el poder. Él no admitía naciones, él era el imperio. O sea, ¿te percatas? Él se consideraba a sí mismo el todo. Así que vamos a leer este punto que me gusta en Éxodo 5:2. Porque el orgullo toma a veces diferentes formas, como nuestras metas, nuestros avances, nuestros ascensos en la labor, en el trabajo, en nuestro proyecto académico, o aún donde las condiciones materiales se convierten en algo impactante. Para nosotros es un orgullo. Capítulo 5, verso 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Wow. Conocemos el resultado de la historia, pero lo que estamos hablando es cómo el orgullo emerge de una manera en que quizás somos engañados a nosotros mismos por la forma en que nos conducimos, por nuestro trato con las personas. Faraón declaró, dice: ¿quién es Dios? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque él se creía a sí mismo Dios. Él era el sol de Egipto. Oh. Él era el todopoderoso de ese tiempo. Bueno, eso él pensaba de sí mismo. Pero Dios se abstuvo, lo resistió. ¿Por qué? A mí me impacta que nuestro Dios sea humilde. Él es el poderoso, pero también tiene esos rasgos de los cuales los heredamos, de que lo vemos a Él, ¿no? Así que Faraón no pudo soportar cuando Dios trata con el orgullo, porque esa es la otra lección. Nosotros en ocasiones pasamos tiempos críticos por no aprender la lección, que el orgullo es uno de nuestros peores adversarios y está aquí. Ahora sí, como diría yo, durmiendo con el enemigo. Lo alimentamos, nos jactamos, pero a veces tiene un acceso tan profundo a nuestra voluntad que la gobierna. Por eso es que me gusta el libro de Santiago, porque es la expresión de el cómo hacer o de qué manera le hago para superar esto. Faraón tuvo que ser confrontado, disciplinado. Y eso es precisamente lo que Dios quiere evitarnos, que aprendamos a reconocer nuestras actitudes, nuestras posturas, para no tener jactancia, para no tener orgullo. A veces decimos: mira, nomás le dieron un puesto más alto y qué orgulloso. No, el orgullo ya estaba. Lo único que lo evidenció fue el tiempo y el momento. O sea, la ocasión que expresó todo lo que había dentro. Y eso es precisamente. A veces nosotros tenemos que vernos en el espejo de nuestra vida real. ¿Cómo hablo? ¿De qué hablo? ¿Cómo trato a las personas? Mira, me dio vergüenza una vez a mí. Me dio una vergüenza enorme porque una hermana muy humilde en la iglesia, hace años, se acercó y dijo: oiga, pastor, quiero invitarle a usted y a su esposa a mi casa. Ah, claro que sí, hermana. ¿Pero comen frijoles?
Eso me impactó tan profundamente. Me dolió. Me dolió porque dije, ¿qué imagen estoy dando? ¿Qué personalidad piensan que soy? O sea, eso es algo con lo que fui confrontado y hasta el día de hoy no lo puedo olvidar. Y espero que nunca se me olvide. La hermana ni cuenta se estaba dando. Ella estaba tan apenada, pero ella no se percató que yo era el apenado internamente porque estaba confrontándome acerca de cómo es posible que pueda pensar la hermana que yo estoy en otro planeta, que vuelo o qué. Y tuve que decirle, hermana, no, al contrario, usted dígame dónde y nosotros vamos. Y si son de la olla, mejor. Y si son con tortillitas duras, no se preocupe. ¿De veras si les gusta? Claro. ¿Te das cuenta? Que a veces puedes mantener o colocar una imagen de la que probablemente tú no te percatas, pero otros sí se pueden dar cuenta y decir, "Oh, qué orgullo". O a veces vivimos de historias pasadas, el orgullo de lo que fue y todavía se cree que se tiene. Hace 30 años fue el evento, ay, todavía se carga con esa condición, con un orgullo terrible. Y esto es lo que Santiago está tratando de que sus lectores de aquel tiempo como hoy tú y yo aprendamos que hay una línea divisoria en la que Dios resiste el orgullo. La humildad es el vehículo, es el medio con el poder de la gracia para seguir adelante en nuestro camino. La gracia no solo nos fue dada para salvación. La gracia nos equipa día tras día para realizar nuestra función al ministerio, al lugar donde tú estás. Por eso Jesús mencionó una y otra vez reiteradamente, ser mansos, ser humildes de corazón. ¿Por qué? Porque a veces hemos tergiversado esa palabra humildad pretendiendo que es un aspecto económico y hemos hecho un romanticismo de esa palabra al decir que los pobres se van a ir al cielo, y eso es mentira. Eso es mentira. Lo que el Señor estaba hablando era una decisión de nuestro corazón de mantener esa condición, de caminar en ese contexto, de no tener una jactancia, de no manifestar una imagen que pueda distorsionar la verdad. Y te repito, eso fue años lo que cuando la hermana me comentó, y hasta el día de hoy es como si fuera una espada taladrándome, diciéndome quién soy y qué debo hacer y cómo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque el orgullo es la contraparte que desfigura la imagen de lo que debo ser en el Señor. Somos llamados a dar testimonio, a dar evidencia de esa transformación, pero cuando el orgullo emerge, la desfigura de tal manera que nos cambia. ¿Sí? Vamos adelante entonces. Así que si el Señor nos ha dado su gracia, nos ha provisto todo lo que necesitamos para este viaje. Así que hoy quiero compartirte algo más. No puede haber victoria en nuestra vida, como estaba hablando Santiago, cuando dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo irá de ustedes. A veces solo citamos este verso 7 sin tocar el antecedente o el contexto, porque cuando tú tienes orgullo y resistes al enemigo, el enemigo también se jacta porque es un orgulloso. Y dice, mira, el reflejo o su reflejo, porque reflejamos al adversario cuando estamos en el orgullo. ¿Te das cuenta? Entonces, para poder tener el secreto del éxito, requerimos aprender humildad.
Porque cuando somos tan espirituales tenemos un orgullo enorme. A veces somos orgullosos espiritualmente hablando. ¿Y qué? Yo creo que el Señor nos está llevando en ese proceso para darnos cuenta que somos vulnerables, donde somos confrontados con todas las circunstancias de un entorno que impacta de igual manera al mundo, pero que nosotros podemos hacer la diferencia, no porque seamos talentosos, no porque tengamos muchos años en la iglesia, sino porque su gracia nos equipe para seguir adelante. Si este mundo necesita de algo, es de una iglesia sana, es de una iglesia victoriosa, de una iglesia de poder, de una iglesia sin temor, de una iglesia que es capaz de vivir el día a día en cualquier esfera, en cualquier ámbito, pero viviendo a la manera y a la voluntad divina. Es lo que necesitamos. Fuimos llamados a ser luz, fuimos llamados a ser la sal de la tierra. Pero no nos dejó el Señor solos, abandonados, para tratar de hacer lo mejor que podamos, cuando Él dijo: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. El orgullo ha robado a muchas familias su felicidad. Ha concluido con imperios. Alejandro el Grande, Bonaparte, y podemos citar una gran cantidad de hombres que por orgullo cayeron. ¿Por qué? Porque el orgullo es el peor adversario de la misma persona, sin percatarse que está en un egocentrismo incrementándose día con día, y máxime si tiene aduladores al lado. Que ese es un problema que se tiene en las grandes compañías, una idolatría, una adulación, y ese es un problema. Hace tanto daño la adulación cuando el orgullo se alimenta de esas condiciones. Señor, nos ayude a decidir ser humildes. Y la humildad no es negar los logros que Dios te da, no es negar las bendiciones que recibes, no, es la actitud, tu condición, tu pensamiento para vivir como si no tuvieras lo que tienes, como si no hubieras llegado a la posición donde Dios te ha llevado, porque a veces ese es el problema que tenemos. Se nos olvida que servir es parte de nuestra vida. Así que entonces resistir al enemigo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque no solo estamos parados frente al adversario porque somos los hijos del Señor, sino que hay un testimonio contundente. O a veces queremos utilizar la fórmula como los hijos de Seba en el libro de los Hechos, ¿no? Te reprendo en el nombre del que predica Pablo. ¿No? O sea, no. ¿Y qué le dijo el enemigo? Me río de ustedes. Yo sé quién es el Señor y conozco a Pablo. ¿Y ustedes? ¿No? Ese es algo. A veces nuestra vida es religiosa más que una vida espiritual. Y hay dos aspectos que necesito para concluir, decir muy claramente. La vida la humildad es parte de la vida del espíritu, y el orgullo forma parte de la vida de la carne. Estas son dos condiciones que se oponen la una a la otra y no pueden o no deberían coexistir, pero finalmente las tenemos y son las que tenemos que luchar. Porque por lo general siempre escuchamos la siguiente frase: el peor enemigo es el diablo. No, somos nuestro peor adversario cuando vivimos bajo ese tipo de condiciones. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. No somos teólogos, no somos eruditos, estamos en el camino, estamos en el proceso formativo, pero si leemos
Santiago nos va a decir qué evitar, qué hacer y cómo hacerlo para poder alcanzar la victoria que esperamos. Por eso dice la palabra, y Pedro lo dice, que si nos humillamos nosotros mismos ante el Señor, Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Y a veces nosotros, cuando caminamos en orgullo, somos humillados porque Dios nos disciplina, y ahí no es donde aplica, ahí tenemos que aprender disciplina. Pero cuando decimos, Señor, ayúdame a caminar contigo en humildad. Imagínate que hoy te propusieran ser el gerente de la empresa más grande donde te desenvuelves. ¿Cuál sería tu reacción? Yo me alegraría, gracias Señor, y lo compartiría con otros, y me gozaría con otros. Pero ¿qué es lo que sigue? Ese es el punto. Necesitamos aprender el secreto que dice aquí. Someternos a Dios es el principio de la victoria. Resistir es una consecuencia. Someternos a Dios, y es lo que nos cuesta trabajo. Yo soy el primero en levantar la mano. Cuesta trabajo, porque confronta tus ideales, tus emociones, tus deseos. ¿Por qué? Porque el camino elegido del Señor para nosotros es la puerta estrecha y no la puerta amplia. Y no es que nos restrinja o coarte nuestra libertad, es nuestra decisión. Pero si queremos vivir en la senda donde aún el enemigo se limite a actuar en nuestra contra, el secreto es someternos a Dios en amor, en humildad y depender de su gracia ilimitada. No la restringamos, la gracia únicamente para salvación. No la coloquemos únicamente para nuestro destino eterno. Aprovechemos la gracia día tras día en medio de donde nos desenvolvemos, porque ahí es donde su poder se perfecciona. Fue lo que el Señor le dijo a Pablo, recuerden. Pablo había orado 3 veces. Si alguien tenía fe, era Pablo. Si alguien conocía la voluntad de Dios, era Pablo. Y 3 veces dice, rogué al Señor que retirara esto de mi vida. Y el Señor le dijo, mira Pablo, bueno, no sé si le dijo así, pero sin lugar a dudas, el trato de Dios con Pablo, como contigo conmigo, es cariñoso, es amoroso. Le ha de haber dicho, Pablo, no lo voy a retirar. ¿Cómo que no, Señor? No lo voy a retirar, pero te voy a proporcionar un recurso más alto para que puedas vivir con eso, superándolo y siendo efectivo a pesar de eso. Donde la gracia es el ilimitado poder de Dios para vivir día tras día. No exentos de problemas, porque ese es otro conflicto que tenemos. Creemos que ser hijos de un rey nos exime de momentos de dificultades o circunstancias. Déjame decirte que no es así. Es por el contrario. Las circunstancias son los medios que Dios va a utilizar para desarrollar nuestro carácter. Cuando tú pides paciencia, ¿qué crees que va a venir? Momentos difíciles para ejercitar la paciencia. Si tú pides amor, ¿qué crees que va a venir? Que tu familia, tus amigos se comporten de una manera no tan grata para que surja y aflore el amor. Wow. Por eso, a veces, no, en esta congregación no nos aman. Te amamos tanto, pero tú tienes que dar tu parte. El amor siempre va a ser confrontado, pero vamos a ir adelante. La gracia es precisamente lo que tú y yo necesitamos cada día. Cuando el salmista dijo, el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida. Si te percatas, es una ininterrumpida condición de bendición, pase lo que pase. Es un derramamiento de las bendiciones de Dios, se tengan o no se tengan los recursos para vivir ese día. Dios hace posible las cosas. ¿Por qué entonces el apóstol escribe? Porque el que come da gracias y lo hace para... Y el que no come es porque a veces no hay. Pero da gracias a Dios por eso. Cuando estábamos niños yo aprendí esa lección. Cuando no había en ocasiones para irnos a la cama de cenar, no había. Cuando nos íbamos a la cama, mi papá siempre nos enseñó a dar gracias por el día. Y qué difícil es aprender eso. Pero cuando lo aprendes, entonces estás en el camino de que las cosas van a venir sin que te impacten tan críticamente. Por eso tú y yo hoy podemos decir, Señor, ayúdame a irme desligando de lo que me hace entrar en la condición de ser una persona con jactancia, con orgullo. Elijo ser humilde, ayúdame a hacerlo, Señor. Pero que tu gracia siempre se derrame abundantemente, como el apóstol Pablo recibió esa promesa. Porque cuando eres débil, cuando eres vulnerable, es cuando esa gracia emerge. Cuando estamos más propensos a caer a la adversidad, a las necesidades, es cuando su gracia nos sustenta poderosamente. O cuando estamos sirviendo en el ministerio y no somos hábiles, no somos capaces, su gracia nos equipa para llevarlo a cabo, para que no seamos nosotros y la jactancia no esté en nosotros, sino poder decir, tu gracia, Señor, lo hizo posible. Vamos a ponernos de pie y agradecer a Dios por sus bondades. A veces este libro de Santiago parece tan pequeño, tan limitado a veces en temas, pero es tan profundo cuando llegas a saber que este es un manual de una practicidad enorme, que nos revela desde el principio qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, de qué manera, qué evitar. O sea, tiene cosas muy grandes. Por eso mencionó en un principio, el que sea falto de sabiduría, pídala a Dios. Y yo creo que es un buen momento para poder nosotros decirle, Señor, gracias por tu amor, por librarnos del orgullo. Porque estoy seguro que tú y yo estamos siendo librados de eso. Porque cuando decidimos servirle, adorarle, caminar con Él, estamos reconociendo que Él es la fuente. Cuando tú y yo le pedimos en oración por algo, es porque aceptamos que no somos suficientes y que no hay ni debe haber un orgullo que se jacte de algo, sino por el contrario pueda decir, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo aclarando nuestros pensamientos al revelarnos qué hacer para ir superando las condiciones que nosotros mismos propiciamos y donde el orgullo, Señor, se había convertido en ese parámetro que definía todas las cosas. Pero ahora que llegaste a nosotros, Señor, tú eres quien gobierna nuestra vida, a quien le hemos entregado lo que somos, tenemos y anhelamos ser. Padre, por esa gracia maravillosa que nos ha sustentado y no solo has provisto ese regalo maravilloso de vida eterna en Cristo Jesús,
sino es un enorme poder día tras día e ilimitado que es posible derramarse para alcanzar a cada uno de aquellos que buscamos tu presencia. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, por enseñarnos que la humildad es poder, que la humildad es el camino a la bendición, que la humildad es el camino de recepción de tu Santo y Divino Espíritu, Señor. Gracias por el día de hoy, por mis hermanos que a través, Señor, de estos medios podemos comunicarnos y tomar el tiempo porque estamos hambrientos y sedientos de ti. Tú eres la fuente inagotable de todo don perfecto, de la cual, Señor, nuestra alma anhela, ansía, donde nuestro espíritu bebe, se deleita, se nutra. Es ahí donde recibimos vida nueva, Señor, el poder de transformación, tu gracia fortaleciéndonos para ir adelante en la vida, Señor. Gracias por abrir puertas. Gracias, Señor, por las buenas cosas que tienes reservadas para nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes ya el panorama perfecto para nuestro futuro, Señor. Te damos gracias, porque hoy miramos por espejo, pero ese día veremos cara a cara la realidad, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Y gracias mil, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Padre Celestial, este fin de semana. Y sigue ampliando el horizonte de nuestra vida espiritual para poder servirte en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Y te agradecemos tu provisión financiera en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.